Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar que tú nos estás viendo hoy día. Bienvenidos a otro capítulo y a otro episodio de Un Café con Cabaná, con el gentil patrocinio del Museo Judío Alemán de Chile. Oye, Buenos Aires, acá estoy y sigo acá en Buenos Aires porque hoy voy a hablar con Judy Nowomiński, rabina de la comunidad Bnei Tikva, a la cual le doy la bienvenida y bueno, naturalmente el gran gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, porque vamos a conversar de temas muy apasionantes de lo que está pasando acá en Buenos Aires. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buen día Roberto, buen día a todos los que escuchen esta conversación. Para mí buen día, porque estoy de la mañana de Buenos Aires, mes de enero, con calor y un lindo verano. Qué lindo. Bueno, sí, la gracia, porque cuando nos están viendo allá en Europa, en España, está con frío, pero entonces ahora vamos a dar un calor especial en esta conversación. Y en esta conversación quiero partir hablando de la cantidad de mujeres rabinas, a pesar de que en español ese término no existe, no se dice, que hay en Latinoamérica, y tu actual posición de ser la presidenta justamente de la Asamblea Rabínica, título que ostentas aquí en este podcast. Bueno, sí, soy la presido la Asamblea Rabínica Latinoamericana. Es la regional de Latinoamérica de una global mundial del movimiento conservador, que obviamente hay rabinos, mujeres y hombres. Es cierto que la palabra rabina es... en el diccionario, cuando uno busca, es la esposa del rabino, digamos, ¿no? Exacto. En cambio, digamos, las mujeres que tenemos esta vocación y hemos estudiado y nos hemos formado y nos hemos preparado y ejercemos el rabinato, somos igual que los rabinos, digamos, nada más que somos mujeres, hacemos las mismas cosas y tenemos la misma preparación, no es que porque nuestro marido es rabino. Esa sería como la diferencia idiomática, ¿no? Absolutamente. Oye, perdona, Judy, y esta posición de ser presidente, ¿nos puedes contar un poquito cómo funciona la Asamblea Rabínica Latinoamericana? Porque es bueno que la gente conozca ese detalle. Bien, la Asamblea Rabínica es una agrupación conformada por los rabinos de Latinoamérica, es decir, empezamos por el norte, desde México hacia abajo en el continente, abarca todos los países de Latinoamérica, pero más que los países donde se encuentre un rabino ordenado en un seminario conservador del mundo, no necesariamente de Latinoamérica, o un rabino ordenado en alguna otra corriente religiosa, pero que reúne ciertos requisitos y ha sido admitido en la Asamblea Rabínica Mundial y está desarrollando su vocación al servicio de una comunidad en Latinoamérica, es parte de nuestros miembros de nuestra asamblea. Nosotros nos reunimos, realizamos capacitaciones, estamos en contacto, los rabinos de los diferentes países, para ayudarnos, para compartir las realidades que son muy diferentes y complejas, pero así todo tenemos muchas cosas en común con el rabinato del mundo. Y somos la regional de lo que yo dije, esa Rabbinical Assembly, que su sede está en Estados Unidos, y los presidentes de las regionales, es decir, yo soy presido la de Latinoamérica, está la de Europa, está la de Israel, la de Estados Unidos, somos todos miembros del comité ejecutivo de la Rabbinical Assembly. Entonces también llevamos nuestras preocupaciones, nuestro apoyo, nuestro compartir también a la Rabbinical Assembly. De hecho, dentro de poco tengo un meeting in person. Tengo un encuentro personal. Ir a Estados Unidos. Para tanto, ahora yo estuve en Israel, por ejemplo, aprovecho porque es importante esto, hicimos en diciembre, hubo una convención que ya estaba organizada antes de
de lo del 7 de octubre, de la masacre del 7 de octubre, cada 2 años se organizan encuentros mundiales, globales para capacitarnos, para estudiar, encuentros de 4 días aproximadamente, de estudios intensivos. Estaba organizada para hacerse en Jerusalén. Bueno, después fue todo el 7 de octubre, mantuvimos el lugar y el comité ejecutivo de la Rabbinical Assembly aprovechó para hacer sus encuentros y resolver algunas cuestiones que tienen que ver con, tenemos nuestra constitución, nuestras leyes, nuestros estándares, bueno, distintas cosas que tenemos que son parte de la agrupación, como cualquier agrupación, no sé, está la agrupación de abogados, de contadores, de escribanos, o sea, de médicos, de psicólogos, ¿no? Bueno, y lo hicimos en Israel y fue muy importante para los colegas que viven y sirven en Israel, que nosotros hayamos viajado, o sea, que mantuvimos hacer la convención ahí, nuestros encuentros, inclusive fuimos con ellos a los lugares, ¿no? Justo el domingo que regresaron las 3 chicas a sus casas, una de ellas, la Romy, la que vive en el norte, es de Kfar Vradim, ella me secuestraron del Festival Nova. La rabina de Kfar Vradim, que fue compañera mía de estudios cuando viajé a Israel para terminar mis estudios, es la presidenta ahora de la Asamblea Rabínica de Israel. Y las otras 2, que son de Kfar Aza, o sea, del sur, nosotros justo estuvimos ahí, nos contaron toda la historia y vimos, o sea, cada uno de los lugares y la tragedia, ¿no? Ahí en vivo y en directo. Después, obviamente, ¿no? Apoyando a las familias y acompañando. Sí. Así que eso fue hace poquito, era en diciembre que estuve. Y entonces me imagino que ellos y toda la gente que estaban ahí, todos los rabinos, cuando ustedes viajaron, el apoyo que sintieron debe haber sido bastante importante, porque es naturalmente que vengas tú de acá de Latinoamérica, desde la Argentina, otros de Estados Unidos, algunos de Europa. O sea, ese apoyo es fundamental. Es tan fundamental como de la gente de nuestras comunidades que nosotros vemos acá. Y a veces no es, obviamente, que ir y estar y poder abrazar en vivo y en directo es muy diferente, o cantar juntos una tefilá, un rezo, es diferente. Pero hay algunas pequeñas cosas como, no sé, el llamado, la cartita, hasta los dibujos que mandan los chicos y que hemos llevado, ese tipo de cosas que nosotros pensamos, ¿y para qué le voy a mandar? Esto no es nada, ¿qué va a hacer con esto? Cuando vos te acercás a la gente ahí te dicen, no sabés lo importante que es para nosotros sentir que están con nosotros, que así como cuando a nosotros nos pasan cosas, porque nosotros acá en la Argentina y en Buenos Aires hemos vivido 2 atentados, ni que hablar, y enseguida estuvieron los aviones acá y estuvieron con nosotros, o sea, es como esas necesidad de sentir que somos parte de lo mismo, ¿no? En definitiva, somos un mismo pueblo. Y que somos un mismo pueblo, independiente que tengamos diferentes acentos, diferentes idiomas, y que de repente pareciera ser que las problemáticas son diferentes, pero en el fondo, somos un mismo pueblo, y eso de lo que ustedes hicieron es maravilloso. Me gustaría ir avanzando con este programa y hablar del movimiento del Musar, algo que previamente nosotros ya lo estuvimos viendo y es demasiado entretenido, porque esto se crea en el siglo XIX y una corriente literaria, espiritual, que se centra en el cultivo de las virtudes interiores, de la cual tú has estudiado mucho, eres bastante especialista, y me gustaría que pudiésemos compartir con nuestra audiencia esta experiencia tuya. Bueno, tengo que decir algo, más que estudiarla, intento practicarla, ¿sí? Mejor todavía. Sí, o sea, el estudio es muy importante, pero para mí fue un gran descubrimiento, un hallazgo. ¿Por qué? Porque cuando en mi formación rabínica, yo conocía los libros de Musar. Los libros de Musar ocupan como un estante pequeño dentro de toda la biblioteca judía. La biblioteca judía es enorme, tiene miles y miles de años, o sea, y desde el momento que existen manuscritos, no hablo de la imprenta, del momento que existieron manuscritos tenemos
todo tipo de escritura, intentando preservar para transmitir a las futuras generaciones la sabiduría. Ahora, si bien yo había estudiado los libros para las materias básicas, yo lo descubro hace muy poco como algo para ser aplicado y vivido en mi propia vida y para poder transmitírselo a los demás, que fue más o menos 1 año y pico antes o 2 años y pico antes de la pandemia del corona. Ok. Sí, una amiga mía que no es del ámbito, digamos, sí cultural judío, pero no religioso y no es rabina, me comenta sobre esta práctica porque ella siempre me explicaba que ella sentía que había mucho intelectual, como aquello, lo que pasa por esta parte de la cabeza, ¿no? Como esto que solemos ubicar en la mente, ¿sí? Pero como ella es actriz y dramaterapeuta, y entonces me decía, hay cosas que hay que vivirlas, tienen que pasar por el cuerpo, ¿no? Y como, bueno, y yo empecé a decir, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver? Porque para mí Musar estaba en los libros. Absoluto, literario, literario. Claro, está en la literatura de Musar, ¿sí? Listo. Exacto. Claro, entonces yo empiezo a revisar con ella algunos libros y encuentro, especialmente en un libro pequeñito, chiquitito, que se llama Heshbon HaNefesh, es el balance del alma, se llama en la traducción, que atrás tiene una especie de grilla con las cualidades o los rasgos del alma, como la ecuanimidad, la paciencia, el amor, eh, el orden, la humildad. Bueno, aparecen 13 rasgos del alma, no es casualidad que aparecen 13, y los días de la semana, y que ese librito, que era de fines del siglo XIX, ¿sí? Ujú. Lo proponía para que el que leía y practicaba cada semana una cualidad podía hacer una marquita y ir llevando registro de cómo era su práctica. Donna, Entonces, entonces cuando hablamos dijiste que 13 no es casualidad. ¿Por qué no es sí, casualidad? en el famoso encuentro en el monte Sinai, ¿sí? Cuando después de que el pueblo de Israel había cometido el pecado y la transgresión del becerro de oro, y Moshe sube al monte Sinai y le pide, le implora que perdone al pueblo, ¿sí? Después de que, Sí. digamos, después de ese momento tan terrible, ese encuentro, y Dios dice que no, que los iba a destruir, ¿por qué no empezar de vuelta con vos? Ya con este pueblo no puedo más, ¿sí? Hay una frase y una revelación que se escribió mucho sobre eso, donde aparecen las cualidades de Dios, lo que se conoce los 13 atributos de misericordia, que nosotros los decimos muchas veces, los decimos en las plegarias de Yom Kippur, del Día del Perdón. Justamente el Día Perfecto. del Perdón es eso. Dios decidió que perdonaba al pueblo de Israel y le dice a Moshe, Salachti Kidvareja, los Sí. perdoné tal cual, eso lo cantamos nosotros, ¿sí? Tal Así cual es. me pediste, los perdoné. Ahí aparecen esos 13 atributos, ¿sí? Que Dios es misericordioso, ¿sí? Compasivo, ¿sí? Que le gusta la verdad es un atributo también, es una cualidad, ¿sí? Tardo en la ira es que tiene paciencia, que es esa cualidad de la paciencia. Entonces nosotros buscamos encontrar y que brille esa chispa divina que nosotros tenemos, que proviene del Creador que nos ha creado y nos propone esos 13 atributos. En la modernidad y en base a diferentes libros de diferentes siglos de Musar, se desarrollaron muchas otras cualidades, como 25, hay autores que proponen diferentes cantidades de cualidades, ¿no? Cualidades, rasgos del alma, atributos, pero digamos como que los primeros, los básicos, son esos que son los que nosotros tenemos que emular a Dios, tratar de llegar
nunca vamos a llegar a ser, sino como imitarlo, ¿no? En este sentido. Pero vuelvo un poquito a lo del tema de la práctica. Cuando Sí, por favor. que ella me decía, mi amiga me decía a mí, que la práctica es muy importante y tiene que pasar en el cuerpo, en ese librito encontré la base de lo que después vi que autores modernos de nuestros siglos, como Alan Morini, que escribió, creo, el Musar Institute, sí, que entonces que es muy famoso por sus libros, eh, pero entendí que la base, que las ideas aparecían en ese librito. O sea, ese librito que propone, a la mañana te levantás, tenés que elegir para vos, y esa semana vas a trabajar determinada cualidad, una frase que no es cualquier frase, son frases sacadas de nuestros textos. Entonces, si estoy trabajando la humildad, por ejemplo, puedo Sí. tener eh, una frase que pueda ser, eh, y el hombre Moshe era el más humilde de todos los hombres. Esa puede ser una, o puede ser una frase moderna escrita por Alan Morini, que es: no más que mi lugar, no menos que mi espacio. No, está en inglés Eso es esa. humildad pura. ¿Qué? Sí, Eso es humildad pura. sí, exacto, que tiene que ver con los lugares que uno ocupa, exactamente. Bueno, entonces, como que esa frase es una intención para el día. Eso lo conocía, pero no de la tradición judía, no de los textos judíos. Cuando lo encontré que también existen o sea, yo voy a yoga y mi profesora de yoga habla de la intención del día, pero esto no es cualquier intención, es centrado en lo que querés trabajar. El escribir a la noche también es un registro, que es lo que muchos terapeutas proponen esto. ¿Por qué a la noche no escribís en un cuaderno cómo te fue con determinada cosa que te propusiste realmente cambiar? Con todos estos detalles, lo que quiero decir es que Musar apunta a que seamos mejores personas. Leer un cuento o relatar un cuento sobre una buena persona no me convierte a mí en buena persona. Es solamente un Absolutamente cuento no. sobre una buena persona. ¿Qué hago yo? ¿Qué acciones tomo en mi vida para que eso se me vaya internalizando? Dije, buena persona puede ser para ser paciente, por ejemplo. ¿Qué acciones Perfecto. voy a hacer para tener un poco más de paciencia, para tener una paciencia equilibrada? Porque una paciencia excesiva tampoco es buena. Musar busca el punto medio, el equilibrio, ¿sí? Que no nos corramos cada cualidad se llama midá. Midá es medida. La medida tiene que ser equilibrada. Entonces, tal vez mi mayor descubrimiento es todo parte del limud, del estudio, lo que siempre me ha gustado y lo que nuestra tradición y nuestra cultura sostiene: los textos, la literatura, estudiar, leer, pero cómo internalizarlo, cómo llevarlo a la práctica y cómo mostrarle a la gente o armar talleres para que la gente se lleve pequeños tips, pequeñas prácticas para trabajar esas cualidades donde cada uno sabe cómo es su propio currículum, es decir, cómo está cada uno en relación a todas esas cualidades. Judy, y esto que lo encuentro tremendamente apasionante porque naturalmente dijiste una palabra que es importante: equilibrio. En la vida uno tiene que tener equilibrio y cuando uno se levanta cada mañana eh, tratando de buscar ese equilibrio y ahora tomando las palabras del texto de Musar, ¿cómo? Obviamente no existe una receta que le podamos contar a la gente que nos está viendo, pero sí me parece que sería una buena idea darle ciertas recomendaciones para poder hacer lo que tú estás haciendo todos los días, practicar realmente lo que está escrito en el Musar. Entonces, si nos puedes dar algo en esa línea, como para invitar a la gente que empecemos a todos a practicar en esta área. Bueno, varias cosas. Primero, no dejarlo solamente para el mes anterior a Rosh Hashanah y Yom Kippur. Bien, Acá los rabinos me van a matar, porque los rabinos suelen dar esto antes de Rosh Hashanah y Yom Kippur, momento sí, de... Sí. Después, no decir solamente que es tikkun, que es corrección. No siempre es corrección, porque a veces es observarse a uno y ver cómo uno está en las cualidades.
Porque tal vez sos una persona paciente y sos equilibrado en esa actividad, pero no en otra. Vas a la gratitud, en hibrid no se dice gratitud, se dice akarata tov, que es reconocer lo bueno, que no es lo mismo. Eso también. Creemos nosotros que sabemos, sí, ya sé lo que es gratitud, ya sé lo que es humildad, y la visión de Musar, la visión judía de lo que son esas cualidades, tienen como sus matices. Entonces, un camino es buscar su maestro, ¿sí? Y estudiar los textos, y también un maestro que no solamente me enseñe los textos, sino que me pueda dar la práctica. Hay libros que vienen con prácticas, indicaciones de cómo puedes practicar, qué puedes hacer, qué frase es la frase de la semana, digamos, que escribas. Pero para mí lo más importante, aparte de un maestro que me explique los textos judíos y para poder entenderlo, es tener un partner. Cuando Salanter, que es digamos, el siglo XIX, el Rab Israel Salanter, que Sí. crea el movimiento, ¿qué es lo que él vio? Sí. Creo que los alumnos de las yeshivot estudiaban mucho teoría, mucho Talmud, debate sobre el texto, mucho porque se debate, en caso que vaya allá, ya, todo es supuesto. Pero salían de la yeshiva y había muchos problemas, como hoy en día. Entonces, Obvio. Está bien, muy lindo. Se colocaron los tefilín, estudiaron, fueron muy buenos alumnos. Pero cuando salgan juntos. Salí con tu jabruta, con quien tu jabruta es tu partner en el estudio, tu compañero de estudio en el Talmud. Salí a la calle y después hablen no solamente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moshe, de Miriam, de Débora. O sea, ¿y a mí qué me pasa con eso? ¿Qué pasa en mi vida con eso? ¿Cómo me impacta? Exacto. Pero no lo que hizo Moshe. No. Cuando yo estoy en una situación similar a la de Moshe. Pero no, cuando vuelvo a mi casa y hablo con mis hijos, o cuando llamo a mi mamá por teléfono, o lo que sea. ¿Qué me pasa ahí? ¿Cómo lo aplico? Dejo de juzgar a Moshe. Empiezo a mirarme. Y empiezo a ver cómo puedo corregir eso. Porque si no, es como cuando te haces un análisis de sangre y te da que tenés el colesterol alto, por ejemplo. Sí. Vos decís, tengo el colesterol alto. Si vos no haces nada, es solo información. Absolutamente. Pasa exactamente lo mismo. O sea, saqué y tengo mi colesterol alto. Exacto. ¿Qué tengo que hacer para que me baje el colesterol? ¿Qué tengo que practicar? Y eso se ve en la propia vida. Y implica un poco de disciplina, por supuesto. Entonces por eso digo que hay que buscarse un maestro o un amigo con quien practicar, porque es muy difícil tener la disciplina solo. Hay que ser una persona muy disciplinada para poder hacerlo solo. Y esto es algo que te ayuda. Es terriblemente difícil. Sí. Y aparte... Necesitas de alguien que te guíe, y que naturalmente algo que dijiste que también llama mucho la atención, no es solamente la teoría, bueno, como todas las cosas en la vida. Tú estudiaste a lo mejor una carrera profesional, fuiste a la escuela de leyes, no por eso vas a ser un buen abogado. Tienes que tener ese elemento adicional, esa inteligencia emocional que te permite traducir lo que está en el texto en las acciones diarias. Y hablando de Musar pasa exactamente lo mismo. O sea, cómo lo que está escrito, y qué increíble que en el siglo XIX un rabino se haya dado cuenta de esto y que hoy día es práctica común y corriente. Porque si nos vamos al día a día, esto es lo que nos pasa todos los días. Sí, hay otra cosa más, que este rabino del siglo XIX, que es muy importante, él se dio cuenta porque existían otros textos previos a él. En el Tanaj la palabra Musar aparece 51 veces por lo menos. El Tanaj es la Biblia, ¿sí? Sí, claro. En el siglo XI,
tenés ya a Rav Sadia Gaon, que escribe el libro Almunotra de Otse, entonces las creencias y las ideas, y tiene un capítulo donde habla cuál es el deber ser, cómo debemos ser, y trae bastante de todo. 11. Después escribe un poquito más adelante los deberes del corazón, Jobot Levavot, de Rabbi Bejaye Viva en Pacuda, donde habla de las cuestiones del corazón. O sea, hay un mundo interior. Y después así hay muchos libros que aparecen, siglo XV, siglo XVI, diferentes autores que hablan de toda la vida interior. Está todas las acciones, cómo se refleja afuera, pero hay una vida interior. Porque también hay cuestiones, lo que hacemos hacia afuera y qué nos pasa adentro. La psicología no existía tampoco, digamos, como... Es que pareciera ser como que estamos hablando de psicología desde el siglo XI. O sea, son cosas que son tan naturales y que obviamente hoy día tenemos que usarlas. O sea, es tremendamente importante. Sí, lo que yo diría que sería como, este es el mundo espiritual, en realidad. Cuando se habla hoy en día es de espiritualidad y la gente no sabe muy bien si se trata de aire sagrado o de qué me están hablando, porque en hebreo espiritualidad se dice ruhaniut, viene de la palabra ruach, que significa espíritu o aire. Entonces por eso digo, ¿de qué me hablan con espiritualidad? La espiritualidad es algo concreto. Es algo concreto porque es algo que tiene que ver con las acciones hacia afuera, o sea, cómo yo manifiesto mi gratitud, mi humildad, mi paciencia, mi orden, lo que sea, cómo lo manifiesto, mi bronca y mi enojo, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? Cómo lo manifiesto, pero también está mi mundo interior. Y no llega a ser psicología en el sentido de que Musar no va a venir a resolver un problema como la depresión, por ejemplo, que son como... otro tipo de temas que es para especialistas, porque son temas serios, ¿no? O no serios. La espiritualidad también es seria, sino más difícil de abordar. Pero sí, es lo que me fascina del mundo del Musar, es que sin dejar el ritual, que obviamente soy rabina y adoro el ritual, es decir, la plegaria, la mesa kasher, los tefilín, talit, toda la vida. Ahora pasamos Hanukkah, encender la Hanukkah, pero no solamente la acción, porque Musar cree en las acciones concretas, sino también todo ese mundo interior y cómo nos manejamos. El capítulo 2 del judaísmo es lo que estamos hablando, o son los subtítulos también, es lo que necesitamos adicionalmente. El tiempo ha estado corriendo rápido porque está demasiado entretenido, muy vivo esto, muy interesante. Hablamos de varios, tú me contaste de varios libros, estamos casi al terminar, entonces, ¿qué libros tú podrías recomendar en que la gente pudiese consultar para el siglo XXI? ¿Cómo uso yo esta idea del Musar? Digamos, en un lenguaje que no sea en hebreo, que no sea claro. Aunque ahora hay muchas traducciones, pero no son muy buenas las traducciones, porque ahora también se usa mucho el traductor automático, ¿no? Están los libros de Alan Morinis. Sí, los libros de Alan Morinis, creo que se llama Everyday Holiday o algo así se llama. Ahora no los tengo a mano. Pero no importa, ya nos diste el nombre, Google, la gente lo tiene que ubicar y claro, ya puede rescatar. Lo que tiene de bueno uno de sus libros especialmente, creo que es Everyday Holiday, algo así, es que está por día, digamos, que aparece un texto para hacer un limud, un estudio, no hacerlo solo en lo posible, poder discutirlo con alguien, el debate y como estamos haciendo nosotros, la conversación o el encuentro de ideas o el pensar, es muy importante hacerlo con un jabruta, con un jaber, con un compañero, poder conversarlo, poder estudiarlo, poder ir con alguna pregunta, llevarse tarea para el hogar, es decir, nos encontramos dentro de una semana y nos llevamos de ese capítulo, hay una frase, la pudiste decir a la mañana, te la escribiste,
con el fondo de pantalla de la compu, no sé, ahora tenemos tantos recursos distintos, no sé, te la pusiste en un post en la puerta de la heladera, qué sé yo, no sé, hay lo que quieras. Pudiste escribir de noche, tenés algo para, o sea, ¿cómo te fue con esa mirada, esa cualidad que elegiste? Los talleres que yo hago están armados alrededor de eso, pero en vez de hacerlo solamente de a dos, lo hacemos en un grupo reducido, de confianza que se va construyendo. Sí. Y para poder hacer eso es muy importante también sacarse los prejuicios y proponerse no juzgar al otro. O sea, cuando vos tenés un compañero con quien haces eso, claro, es como que el otro se puede abrir y decir, mirá, tengo temas con el tema del orden. ¿Sí? El orden no importa, puede ser de mi agenda, de mi placar, de mis prioridades en mi vida, el orden abarca mucho. Y elegimos esta semana para esto. Y el otro puede ser que se ve equilibrado, pero compartir y no dar consejos al otro, sino que cada uno se encuentra a partir de los textos, a partir de las propuestas, de los libros y del intercambio. Eso me parece muy importante. Qué gran recomendación. Perdona, dile. Sí. No, y otra cosa, como todas las propuestas en la tradición judía no son para ser abordadas desde la soledad. Nosotros sabemos que podemos leer un libro solos, sabemos que podemos estudiar un texto solos, una carrera universitaria uno lo puede hacer solo, porque se puede hacer a distancia y en el hogar, ¿sí? Pero Musar aborda 3 aspectos que son muy importantes. El mundo interior personal, que eso corre por adentro de uno y comparte uno lo que quiere. El vínculo con el otro, es lo que se llama entre el ser humano y su prójimo. Y el vínculo con Dios. Entonces, los 3 aspectos son importantes para tomar. Maravilloso, impecable, fabuloso, ya no sé qué más decir. Judy, te agradezco enormemente este tiempo, porque con esto que nos has contado yo creo que mucha gente va a vibrar, y los invitamos a todos a seguirnos obviamente en un próximo capítulo tan bueno como este. Así que Judy, muchísimas gracias nuevamente desde Un Café con Cabaná y el Museo Judío Alemán de Santiago de Chile. Gracias y nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Chao, gracias.